Buenas, ¿cómo están? Hoy podríamos decir que es un día peronista, pero casi que sí que no, porque está renublado. Porque para que sea un día peronista tiene que haber un solazo que raje la tierra. Vieron que la gente dice, ¿qué día peronista? Hoy está para hacerse un asado. Pero bueno, últimamente no está ni para hacer asado y hoy está recontra nublado, pero no importa. Yo soy Cata Cabana y este es mi canal de historias que se relacionan y que tienen que ver todo con todo. Y hoy vamos a hablar de el Día de la Lealtad. Sí, me vas a decir que ya pasó, o depende cuando estés viendo este video, todavía no sucedió, pero en el momento en que lo estoy grabando sucedió hace unos días. Pero como siempre, hay que esperar un poquito, porque uno arranca con el Día de la Lealtad y está como reservado toda la semana antes del Día de la Lealtad, el Día de la Lealtad, pero hay que esperar a ver qué pasa el Día de la Lealtad para ver si es o no es un Día de la Lealtad. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo, cómo y en qué momento nació el Día de la Lealtad Peronista? Si después de todo, en 1945 el Partido Peronista no existía. Entonces, ¿cómo puede ser que hay un Día de la Lealtad Peronista que se festeja desde 1945 si en el 45 no había Partido Peronista, ni peronismo, ni Perón, ni Perón sí, pero peronismo capaz? ¿Pero cómo? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Mientras tanto, me voy a tomar unos mates, así que si estás del otro lado y también te querés tomar un mate, nos tomamos un mate charlando de peronismo hoy. Me acompaña el mate de Patria, mates y patria y mates, que está divino. Muy bien, vamos a establecer entonces que el Día de la Lealtad, o sea, el 17 de octubre de 1945, es el mito fundacional del peronismo. Y es muy loco porque el radicalismo también tiene un día de nacimiento de por sí, que es aquella revolución del parque, podríamos decir que es el nacimiento de los radicales, y el peronismo va a nacer ese 17 de octubre de 1945. Pero ¿cómo llegamos a ese día? Llegamos en medio de un golpe de Estado, estamos en un gobierno de facto, que se va a hacer llamar a sí mismo revolución también, que vinieron a sacar a determinados políticos conservadores, y después hicieron todo un despelote adentro de ese golpe, el golpe del golpe, los generales, el golpe del golpe, pero lo real es que en los últimos tiempos de ese gobierno de facto, que es el gobierno de Farrell, Perón había escalado y había ganado muchísimo poder, ¿no? Primero y principal va a armar una Secretaría de Previsión y Trabajo, donde va a empezar a escuchar a los trabajadores y va a empezar a ver cuáles son las necesidades de los trabajadores. Y creo cuáles son las necesidades, los derechos, porque en ese momento los trabajadores no tenían ningún derecho, o sea, jornadas laborales extendidas, no había descanso, no había vacaciones pagas, no había aguinaldo, no había nada de todo esto. Y antes que me digas ahí en tus comentarios, no, porque eso no es idea de Perón, ya vino de antes. Está claro que la discusión entre esclavitud y trabajo viene de hace mucho tiempo, pero a cierto sector al cual el peronismo le va a declarar la oposición, que es justamente la oligarquía, no le copa mucho que las clases populares tengan derechos. Entonces, ahí es donde se va a dar todo este despiole, básicamente, y esta cuestión antiperonista. Y entonces, bueno, vamos a retomar, estamos en el gobierno de facto y Perón va a estar en esa Secretaría de Previsión y Trabajo, y estando en ese gobierno de facto va a sacar unas primeras movidas que tienen que ver con el aguinaldo y las vacaciones pagas. Eso ya golazo. Los sindicatos también empiezan a tener mucho poder, también están muy presentes y van a ser la fuerza que acompañe justamente a Perón. Perón es el vicepresidente de este gobierno de facto, ¿no? Y entonces va a estar en estas posiciones que le van a dar muchísimo poder. Tanto va escalando que al mismísimo gobierno de facto no le empieza a caer muy simpática la figura de Perón. Además, Perón ya había empezado su relación con Evita, y Eva, que venía del lado de las actrices, de estos personajes de la radio, el radioteatro, una especie de influencer de la época, tampoco les caía en gracia, tampoco, ni un poquito. Entonces, entre pitos y flautas, a Perón le van a pedir la renuncia a sus posiciones y lo van a mandar
preso a la isla Martín García. Cuando Perón está preso en la isla Martín García, que es unos días antes del 17 de octubre, los sindicatos empiezan a movilizarse y la CGT había llamado a un paro para el 18 de octubre. Pero los trabajadores no quisieron esperar a ese paro de la CGT y entonces empezaron a reclamar y exigir la libertad y la liberación de Perón. Y bajo amenaza de no ir a trabajar, o sea, o liberan a Perón o no trabajamos, o liberan a Perón o no trabajamos. Entonces, en este caldo que se empieza a armar pensando en el 18 de octubre, muchos sindicatos empiezan a movilizarse y empiezan a llamar a la movilización. Ahí aparece otro personaje que es Cipriano Reyes, que lo vamos a tener presente porque nos va a traer otro personaje. Se pide, entonces empieza a armarse la movilización, los sindicatos empiezan a movilizar a los trabajadores empiezan a llamarse entre ellos para acercarse hacia la Plaza de Mayo, porque al lugar donde se le podía ir a reclamar al gobierno de facto era la Plaza de Mayo, porque hay que ir hasta la Casa Rosada para ir a pedir la liberación de Perón, y entonces los trabajadores se empiezan a movilizar previo al paro establecido del 18 y empiezan a acercarse a Plaza de Mayo, ¿no? Y entonces muchos, el sindicato de la carne, sindicato de transporte, sindicato de trabajadores metalúrgicos, obreros, todos a Plaza de Mayo, como si fuese una movida natural, ¿no? Como, imagínense que en esa época no había celulares, no había WhatsApp, no había redes sociales, no le podías ir avisando, che, nos vamos yendo a Plaza de Mayo. Esto fue como una organización y un movimiento popular natural que se gesta y van todos a Plaza de Mayo. En ese momento van a ir todos a Plaza de Mayo y van a empezar a exigir que si Perón no salía al balcón y no hablaba y no presentaba señales y no lo liberaban antes de las 12 de la noche, se iba a llevar a cabo el paro del 18 indeterminado. O sea, tipo, acá no trabaja nadie hasta que no se suelte a Perón de esa prisión. Dicho y hecho, lo traen a Perón. Lo traen primero al hospital militar y del hospital militar lo van a llevar a la Casa Rosada. En la Casa Rosada van a dialogar y finalmente Perón va a salir al balcón. A las 11 de la noche Perón sale al balcón diciendo que renuncia a su cargo militar para poder proponerse como candidato en las próximas elecciones. Esto significaba, primero y ante todo, que el gobierno de facto estaba abriendo el llamado a elecciones. O sea, daba por terminado el gobierno de facto. Es como, está bien, se terminó. O sea, ahora que yo puedo ser candidato, se termina el gobierno de facto. Ahora, Perón, ¿con qué se va a candidatear si no existía el partido peronista o justicialista? Y ahí es donde entra Cipriano Reyes con el Partido Laborista, que le va a dar la base a Perón para poder candidatearse como candidato a presidente. En la fórmula Perón-Quijano, que termina ganando con más del 50%, 52-53% de los votos en ese momento. Tengamos en cuenta que en ese momento solo votaban los hombres mayores de 18 años. Con lo cual estamos hablando de una minoría dentro de toda la población, ¿no? Porque había muchísimas mujeres y ellas todavía no votaban. Así que este primer gobierno de Perón, que saca esa cantidad de votos, es solo a través de los hombres. Una vez que Perón gana las elecciones, esto va a ser ya en el 46, gana las elecciones y entonces asume como presidente en su primera presidencia con Quijano, y ahí empieza toda ida y vuelta por el nacimiento del peronismo. Va a ser ahora donde se va a enfrentar con Cipriano Reyes, pierden la línea entre ambos, o sea, si bien estaban de acuerdo, porque Cipriano estaba de acuerdo con lo que planteaba Perón. De hecho, Perón, en esto de haberle dado, durante el gobierno de facto, haber dado estos derechos de vacaciones pagas y aguinaldo y estas cuestiones al trabajador, ya estaba hablando de justicia social. Ya estaba presentando el primer pilar de la doctrina peronista, que es la justicia social. Después van a venir la soberanía económica y el otro. Pero bueno, en eso coincidían Cipriano y Perón, pero Perón no estaba de acuerdo
en algunas cuestiones del Partido Laborista, y entonces se pelean, y ahí es donde Perón va a fundar el Partido Justicialista, que va a ser el partido que le va a dar la base para su reelección posterior en el 51. Entonces, en el 46 asume a través del Partido Laborista, se pelea con Cipriano Reyes y asume en el 51. Va a ser a partir del primer gobierno peronista que todos los 17 de octubre igual se celebre el Día de la Lealtad Peronista. ¿Sí? O sea, todos los 17 de octubre, una vez asumido Perón como presidente, se va a hacer una fiesta popular donde se hacían desfiles, se hacían muestras, había música, se permitía que la gente celebre, obviamente. Todavía no se cantaba la marcha peronista, ¿no? Nosotros ahora, el 17 de octubre, y en cualquier acto se canta la marcha peronista. La marcha peronista va a ser escrita luego, durante el gobierno de Perón, y la va a cantar Hugo del Carril, así que todavía falta, pero bueno, en los primeros días de la lealtad todavía no está la marcha peronista, pero todo eso es parte del folclore y de la identidad, digo, porque el peronismo justamente lo que tiene es esta argentinidad de tener un himno, una bandera, un escudo, imágenes, íconos, estampitas, todo que se convierte en tatuaje, se convierte en remera, se convierte en todo. En la remera de cosas peronistas, por ejemplo. Entonces, se va a celebrar el Día de la Lealtad de esta manera, pero fíjense que yo les conté el Día de la Lealtad, está bien que se las conté a través de Perón. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿No? Porque es como muy interesante a veces pensar que contamos la historia y nos olvidamos de quienes lideraron un montón de estos momentos. Está claro que cuando se escribe la historia argentina hay un antes y un después del 55. ¿Por qué? Porque durante toda la gesta peronista van a haber presentes muchas mujeres muy fuertes. Es el caso, por ejemplo, de María Roldán. María Roldán, por eso yo les dije, atentis, Cipriano Reyes nos va a traer otro personaje, y es María, este personaje que nos trae, que va a ser la primera mujer sindical, líder sindical en la Argentina, que va a ser, ella va a estar trabajando en los frigoríficos Swift, gracias a, bueno, su marido también trabajaba dentro de los frigoríficos. Ella va a estar muy cercana a Cipriano Reyes y justamente va a ser ella quien lidere la movilización desde el frigorífico Swift hasta la Plaza de Mayo ese 17 de octubre. O sea que va a ser una de las lideresas, que va a llevar parte de la movilización desde el puesto de trabajo hasta la Plaza de Mayo. Al grito de que si no liberaban a Perón, no pensaban volver a trabajar. La consigna, la vida por Perón, y si Perón no es libre, no trabajamos, es una consigna de María. Una de las tantas mujeres olvidadas en la historia o en el relato histórico. Y uno piensa, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? Olvidadas, omitidas, borradas. ¿Por qué no nos cuentan que hay mujeres también que participan? Porque no importa si es una, si son 2, 8.000, un montón. Pero siempre te hablan de los líderes sindicales, te hablan y las mujeres que no, ni pito ni flauta. De hecho, María va a ser una de las personas que acompaña a Eva en esta cuestión de pedir el voto femenino. Va a estar muy cercana. Porque si bien ella va a padecer un poco el problema, porque cuando Cipriano Reyes se pelea con Perón, ella está con Cipriano y entonces se pierde un poco la cuestión, igual va a estar continuando con estos ideales. Porque hay algo que también es muy importante de entender en estas cuestiones, y es que a veces uno se puede pelear con una persona, pero puede seguir sosteniendo las ideas. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con fulanito de tal, pero si los dos creemos en la justicia social, cada uno de su lugar va a seguir luchando por la justicia social. Y entonces María justamente es uno de estos personajes que va a seguir trabajando por la igualdad, ¿no? Y entonces va a buscar el sufragio femenino. ¿Por qué pasa esto? Un antes y un después del 55. Y básicamente porque hay a ciertas personas que les molesta muchísimo que algunas mujeres tengan demasiada
altura o volumen en su voz. Y entonces, por borrar a una, las borran a todas. Obviamente, después del 55, todo lo que tuviese vinculación con el peronismo y sobre todo con Eva, va a ser borrado de los anales de la historia. Por suerte, un tiempo después, aparecemos los historiadores revisionistas y encontramos fuentes y encontramos otros de estos relatos y los podemos traer nuevamente a la luz. Y para cerrar, el Día de la Lealtad durante el gobierno peronista se acompañaba del 18 de octubre, que era el famoso San Perón. El 17 de octubre terminaba con todo el mundo cantando mañana que trabaje el patrón, mañana es San Perón. Y entonces Perón firmaba un decreto que habilitaba un feriado el 18 de octubre, un feriado que era muy funcional porque venía mucha gente hasta Capital para poder celebrar el Día de la Lealtad, entonces podían volverse tranquilos a sus casas y además se podía reordenar y reorganizar la ciudad y limpiarla y todo perfectamente porque la gente estaba en sus casas y entonces se podía ordenar y el 19 todo el mundo volvía a la acción. Igual hay mucha gente que sigue sosteniendo que el país se lo saca trabajando y que los feriados están de más, pero bueno, hay gente para todo. Así que bueno, espero haberles traído una historia que no conocían, que es la de María, y bueno, tal vez no conocían la de San Perón. Así que nos vemos pronto en el próximo capítulo, por acá, o anda a saber dónde. Se vemos.